Martes 8 de mayo de 1945. Ya Berlín está tomada por las tropas soviéticas. De hecho, desde el 30 de abril se suicidó Hitler y hay pruebas de que se suicidó porque después habían un montón de historias conspiranoicas de que había ¿cómo es? Que se había huido a Argentina, que ahí se había radicado, otros decían que a Brasil. Tontería. El tipo se suicidó con cianuro y después llegó uno de sus generales y le metió un balazo para rematarlo a él y a la mujer y después los incineraron. Entonces lo que quedó de los restos de Hitler y de su mujer está en manos de los servicios de seguridad de Rusia, de la Federación Rusa. Ahí están. Y han sido estudiados por odontólogos forenses y demás, por las piezas dentales. Y está confirmado que ese era Hitler. Entonces él se suicida el 30 de abril. Pero todavía quedan combatiendo. Un montón. Entonces hasta el 9 de mayo, hora de Moscú, firman la rendición incondicional. Era 8 de mayo, hora de Berlín, 9 de mayo, hora de Moscú. Las 00:43, es decir, a los 43 minutos de la madrugada del 9 de mayo. Por eso la Unión Soviética celebró siempre el 9 de mayo como el Día de la Victoria y Rusia lo ha continuado haciendo así. Porque fue Rusia la que los venció. Fue la Unión Soviética la que los venció. No fueron los gringos, ni los franceses cobardes que se rindieron a los 3 días, ni los británicos que se encargaban de hacer otras cosas. Ya les voy a contar. No. Fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética, la que venció a un costo de 27 millones de vidas a Hitler y la horda fascistas. Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Esta ha sido la guerra más grande de la historia de la humanidad. Participaron 62 países que agrupaban al 80% de la población del planeta. La Unión Soviética perdió a 26.600.000 ciudadanos y ciudadanas y la tercera parte de la riqueza nacional. No hubo familia de la Unión Soviética que no sufriera la pérdida de un pariente o que su vida no fuese directamente afectada. Entonces, lo que reinaba era la pobreza después de eso, después de esa guerra, una guerra tan bestial como la que hubo. Para comparar, pues, pongan cuidado. La Unión Soviética pierde a 26.600.000. ¿Saben cuántos perdió Estados Unidos? Que se las pica y anda diciendo Trump que ellos son los que ganaron. 418.000. O sea, menos del 2% de lo que perdieron los pueblos de la Unión Soviética. Después hubo en los acuerdos, que no sé cuánto, obligaban a Alemania, ¿verdad?, a retribuir a las potencias vencedoras por los daños infligidos. ¿Verdad? Estados Unidos se robó todo el oro, ahí quedó todo pagado, por ejemplo, ¿no? Y a la Unión Soviética, que es lo que le debían pagar, primero Stalin le perdonó una parte al pueblo de la República Democrática Alemana, donde quedó partida Alemania. Y luego Gorbachev, el otro traidor, liquidó el resto de la deuda. Ya no le pagaron, solo le pagaron una tercera parte de lo acordado a la Unión Soviética por todos los daños causados. Recordemos el horror, qué fue lo que pasó. Es importante, sobre todo las nuevas generaciones, por favor, entérense qué fue lo que pasó. Hitler gana las elecciones en el 33. Esto fue por la vía democrática, entre comillas, ganó las elecciones. El 10 de febrero de 1933, en el Palacio de los Deportes de Berlín, con el eslogan «Liberemos a Alemania del marxismo», Hitler recuerda a sus compatriotas que su principal enemigo es el comunismo.
Los partidos de la lucha de clases deben convencerse de que haré todo lo posible para destruirlos. Con todas mis fuerzas y toda mi voluntad. Nunca abandonaré el deber de hacer desaparecer al marxismo y sus sicarios de Alemania. Y jamás aceptaré ningún acuerdo. Alguien debe vencer, o el marxismo o el pueblo alemán. Y Alemania vencerá. Y empezó a formar, bueno, ya lo había empezado a formar como 6 años antes, una organización paramilitar, los camisas azules, ¿verdad? Y a predicar la superioridad de la raza aria, que había que eliminar a todo el que no fuera blanco, que Alemania tenía que ser una potencia de blancos y que tenían que ir a tomar las tierras de los eslavos, a los que consideraban sus enemigos. Pero había que empezar en casa, liquidando a los judíos. Los judíos detentaban principalmente el sector financiero y el sector comercial de gran parte de Alemania. Y los comenzaron a perseguir, a asesinar y a meter en campos de concentración. Lo que le hicieron a los judíos en Alemania no tiene nombre. Solo es comparable con lo que hoy están haciendo los sionistas contra el pueblo palestino. Solo ahí lo podés comparar. Pero Hitler los metía. Comenzaron a experimentar con los judíos, a sacar jabón de ellos. Esto es literal. O sea, hacían jabón con los cadáveres de los judíos. Torturas inenarrables. O sea, niños, mujeres, ancianos, todo el mundo. 6 millones asesinaron. Y los nazis iban robando sus riquezas, las riquezas de los judíos, que después aparecieron en manos de estadounidenses, de británicos, de franceses. Muchos de esos bancos que hoy se las pican de grandes filántropos realmente están formados sobre el capital sangriento, ¿verdad? ¿Y a quiénes más mató Hitler desde un principio? A los comunistas. Los comunistas fueron los primeritos que fueron asesinados por Hitler, encarcelados unos poquitos y la mayor parte asesinados. Y luego empezó a asesinar a todo el que no era físicamente completo o mentalmente funcional. Es decir, los que tenían problemas mentales, los que tenían problemas que eran rencos, que eran cojos, que eran mancos, que eran inválidos, los mataron a todos porque degeneraban la raza. Entonces, este tipo, Hitler, empieza a armar a Alemania, a fabricar armas a lo descosido. Las fábricas de autos que ustedes han oído mentar, la Mercedes-Benz, la Volkswagen, todas esas fábricas comenzaron a colaborar con Hitler y a fabricar armas o tanques o vehículos militares. Los empresarios de la época estaban con Hitler. ¿De dónde sacó reales Hitler? De Gran Bretaña. Los británicos financiaron a Hitler porque tenían un pacto secreto, porque el objetivo era destruir a la Unión Soviética, que en aquel momento su desarrollo económico había superado a todas las potencias de Europa, incluyendo al Reino Unido. Ya era la Unión Soviética la primera potencia económica. Y el objetivo era destruir la Revolución de Octubre, la Revolución de Lenin y de Stalin, destruirla y apoderarse de toda su riqueza. Y estaban utilizando a Hitler para que lo hiciera en nombre de ellos. Por eso lo financiaron. Y se hicieron los locos después. Por eso entraron 3 años tarde a la Segunda Guerra Mundial, esperando que Hitler tuviera éxito en la invasión a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética logra romper el cerco sobre Stalingrado y derrota al gran ejército alemán, ahí hasta entonces hicieron caso al llamado de la Unión Soviética de Stalin y se metieron a la guerra. Ya en el 43, mediados, finales del 43. Imagínate vos. Y ahora vienen y dicen que son ellos los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. El odio a Rusia viene de antaño, del siglo XVII, XVIII. Y eso está impregnado en toditos los europeos, las élites europeas, ¿verdad? Hitler hizo una alianza con Japón en el este de Asia
y con Italia, donde estaba Mussolini. Japón se encargó de ocupar gran parte de China, Corea, Vietnam, la península de Indochina. E hicieron verdaderos horrores los japoneses. Los japoneses son tan crueles o más crueles incluso que los nazis. Una crueldad extrema. ¿Verdad? Entonces, además eran aliados de Hitler. También, no se nos olvide, los regímenes títeres que puso Hitler en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, en Finlandia, que se la da ahora, los finlandeses, en Francia, la Francia de Vichy, el títere de Hitler. ¿Verdad? Se firmó una alianza entre Stalin, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Verdad? Pero funcionó realmente hasta, ya te dije, finales, mediados del 43. Estados Unidos le prestó reales a la Unión Soviética, armas, aviones y reales para financiar la guerra. Y Rusia los terminó de pagar hace como 10 años. Terminó de pagar. Como 10 años más o menos, 15 tal vez. Imagínate vos. No fue gratis. O sea, los Estados Unidos cobraron. Y cobraron con intereses. No crea que fue liso. No. Con intereses. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Stalin había firmado un acuerdo con Hitler de no agresión, sabiendo cuál es la intención. Entonces dice, bueno, me voy a curar en salud, voy a ganar tiempo. Porque yo no estoy preparado. Yo tengo energía eléctrica, yo tengo fábricas, pero no tengo armas. No tengo aviación suficiente, no tengo blindado, tengo que fabricarlo, necesito tiempo. Y necesito reconvertir mi industria para eso. Entonces voy a buscar cómo parar a este loco, ganar tiempo, decirle, mira, no te voy a atacar, pero no me ataqué. Entonces se firma el pacto. 39. Hitler lo rompe. El 22 de junio de 1941. Invadió la Unión Soviética con más de 2 millones de soldados. Llegaron a las puertas de Moscú. Ocuparon Stalingrado, Leningrado, etc. Ocuparon, lo rodearon, pues sitiaron. Y estuvieron a punto de tomarse Moscú. O sea, eran superiores por una inmensa proporción, pues. ¿Y qué hizo Stalin? Reconvierte la industria. Eso tardaba. En las montañas de los Urales, en los Urales, que es la cordillera que separa Europa de Asia, allí montar las fábricas de armas y de aviones y demás. Muchísimos millones de soviéticos. Y las montaron y organizaron su industria militar de municiones. ¿Y de qué te sirven armas si no hay municiones? Eso fue verdaderamente heroico. O sea, fue parte de los preparativos que hace Stalin para lograr enfrentarse a Hitler. El 8 de septiembre del 41 empezó uno de los periodos más trágicos de la historia, el cerco a Leningrado. Una cosa espantosa. Duró 872 días, más de 2 años. O sea, cercada la ciudad entera por decenas de miles de nazis que no dejaban ingresar ni salir a nadie, menos
mercadería, alimentos. Entonces solo se podían abastecer por el río, y sobre todo cuando estaba congelado, que podía atravesarse caminando. Entonces no habían alimentos. ¿Qué comía la gente? Acabaron con todos los perros. Esto es literal. Acabaron con todos los gatos. Y empezaron a comerse las ratas. Porque no había qué comer. Murió millones. Muchos de ellos de hambre. Y resistieron. No se rindieron. Es una cosa extraordinaria. Bombardeados todos los días. Sin comida, sin medicina. Al que resultaba herido, a curarlo a como pudieran. Y si no, se morían de cualquier cosa, cualquier heridita, desangrado, infectado, lo que fuera. Eso les pasó a los soviéticos que vivían en Leningrado. Entonces la gente iba en la calle y se desmayaban de pronto de hambre. Y fue una cosa extraordinaria hasta que logran organizar suficientes fuerzas, van sobre Leningrado, rompen el cerco, liquidan a los nazis, liberan a Leningrado. La operación Iskra. Hay otro evento, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, que es el que más han publicitado los yanquis. Nos atacaron Pearl Harbor, los japoneses. Mandan aviones, bombardean Pearl Harbor, entonces el mismo día declaran la guerra. Finalmente se anima Estados Unidos a entrar en guerra. Sobre todo se dirigen en aquel momento hacia Japón, ¿no? Y entonces también le declaran la guerra también a Italia y a Alemania, que son el eje famoso. Fíjense, entran ellos, los nazis entran en junio de 1941. El 5 de diciembre del 41 empieza la contraofensiva del Ejército Rojo. Los logran derrotar en Moscú, los expulsan hacia el occidente, igualito que con Napoleón. Y en abril de 42 queda derrotado la fuerza nazi que había llegado a asaltar Moscú. Ahí se derrumba el mito de que los hitlerianos eran invencibles. Esto fue, yo creo que este es un punto de quiebre, cuando el mundo entero, pero sobre todo los pueblos soviéticos, se dan cuenta que se les puede vencer, que no es cierto que son invencibles, que no es cierto que son los Supermanes, que ya los sacamos de Moscú. Y eso moraliza a todas las tropas y al pueblo soviético. ¿Verdad? En Stalingrado, por ejemplo, esa batalla duró 200 días. La batalla de Stalingrado. Los nazis superaban a los soviéticos. Casi el doble tenían de hombres, de tanques, de artillería. ¿Saben cuántos murieron en la batalla de Stalingrado, que hoy se llama Volgogrado? 480.000 personas murieron. 500.000, más de 500.000 heridos. Entonces los nazis quisieron recuperar la iniciativa en Kursk, esa ciudad que se tomaron los ucranazis hace como, en agosto del año pasado. Ya los sacó el ejército ruso, ya fueron derrotados. Pero esa misma ciudad, ahí fue la mayor batalla de tanques de la historia, en Kursk. Y la batalla duró 50 días. Habían 6.200 tanques, 4.500 aviones. Allí el ejército hitleriano perdió 30 divisiones de élite. Alrededor de 500.000 de soldados terminaron muertos ahí. La batalla de Kursk.
El 25 de julio del 43, otra fecha importante, cae Mussolini, el régimen fascista de Italia. Y se firmó un armisticio el 3 de septiembre con Inglaterra y con Estados Unidos. Bueno, y también con la Unión Soviética. Después se liquida Mussolini. Killed Mussolini. The bodies of the ex-dictator, his mistress, and fellow fascists were left lying in the square, and the enraged Italians took the opportunity of kicking them and flinging rubbish on them. ¿Cómo hizo la Unión Soviética para vencer a Hitler? Yo creo que un factor, el principal factor, el factor de origen, la Revolución de Octubre. Ese es el factor de origen. Luego está el liderazgo de Stalin. Stalin no solo era un brillante estratega militar, sino era un líder adorado por el pueblo soviético. Era literal, adorado por el pueblo soviético. O sea, el liderazgo de Stalin unía a todos los pueblos de la Unión Soviética. Cuando hablaba Stalin, todo el mundo hacía caso. Stalin habla como a los 3-4 días después que ingresan los nazis, habla por radio. Ese discurso lo escuchó todo el pueblo soviético. Y a partir de ese momento, todo el mundo buscar cómo defender la patria. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовала сведенный боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Pero el liderazgo de Stalin, el ascendente de Stalin sobre los mariscales, generales, coroneles, sobre todo la oficialidad superior, mediana, sobre los soldados del Ejército Rojo, el ascendente fue decisivo. Esto es sumamente importante. Luego había un mando jerárquico único. Stalin era el gran mariscal, el generalísimo. La batalla de Moscú, quien la dirige es Stalin, hombre. Quien planifica la ruptura del cerco de Leningrado, la batalla de Stalingrado. Quien dirige eso es Stalin. Los mariscales son los que van al terreno, claro, tienen el gran mérito. Sobre el terreno, dirigir y además modificar a veces el plan original, eso es así. Pero las grandes estrategias son de Stalin. Y solo la capacidad de que al mismo tiempo que tenés a los ejércitos luchando militarmente, tener la retaguardia funcionando para mandarle comida a esas tropas, para mandarle ropa, botas, medicina. O sea, no solamente en la guerra como tal, sino también, o sea, para que el soldado pueda estar combatiendo necesita toda la retaguardia. Esa retaguardia la dirigió Stalin. Todo en función de los frentes de guerra. Y eso solo se podía hacer con un liderazgo firme y reconocido, aceptado. Y así fue. Entonces, el mariscal Georgy Zhukov, el mariscal Alexander Balisevsky, que era el jefe del Estado Mayor General, el mariscal Konstantin Rokossovsky, que fue el comandante en Stalingrado, en Kursk y en el frente bielorruso, entre otros, pues. Y miren lo que es, detalles poco conocidos. Decide organizar un desfile celebrando la victoria.
y se hace el 24 de junio, es decir, estás hablando que la victoria fue el 9 de mayo, hasta el 24 de junio se hace el desfile. Pero miren, hay varias cosas. Esos soldados que vienen de las peores condiciones imaginables de la guerra, viendo morir a sus compañeros, a sus amigos, a sus jefes, muriendo de hambre, mal alimentados, porque así es la guerra, enfrente con un enemigo despiadado, bajo la bomba, bajo la artillería, lo que sea. Esos mismos soldados vencedores de Hitler, cuando regresan a Moscú, se ponen a practicar, y ese desfile parece que fueran tropas de paz por lo magnífico, por la marcialidad. Es impresionante que un mes y medio después de terminar la guerra, ellos están organizando un desfile. Entonces, lo que les quería contar es esto. Stalin era el jefe máximo. Cuando llega Stalin a la plaza, hay una emoción gigantesca de toda la multitud. Pero Stalin declina recibir a las tropas y hacer el discurso, no quiso, para darle el protagonismo a Zhukov. Entonces Stalin no habló en el desfile. Quien habla es Zhukov. Después Zhukov salió diciendo que es que Stalin no sabía montar a caballo y que por eso no quiso. Mentira. Porque después Zhukov se le subieron los humos, pues, lo típico, pues. ¿Verdad? Pero la generosidad de Stalin no dijo, hombre, vamos a darle el protagonismo a Zhukov, que además era de gran prestigio, pues, en la Unión Soviética de entonces, pues. A mí me parece un gesto magnánimo, ¿no? Entonces sale Zhukov en el caballo blanco, va su ayudante también en caballo blanco, van, reciben las tropas, después va, saluda a las tropas, los felicita bloque por bloque, y después se dirige al podio desde donde hace su discurso. Y después viene ya el desfile. Así eso fue. Van los soldados con esas banderas que no van levantadas, van horizontales. ¿Por qué? Porque ese es signo de derrota. Y después las van acumulando al pie de la tarima donde está Stalin como el símbolo de la derrota nazi. Son las banderas arrebatadas a las divisiones, a los pelotones, a todas las tropas nazis. Eso es simbólico. Van con los símbolos del Tercer Reich, ¿no? Me parece que esta es impresionante. Además las pisotean, ¿no? O sea, como el gran símbolo de la derrota nazi, de la victoria de los pueblos soviéticos, ¿verdad? Zhukov ya murió. Zhukov hace muchos años, murió en el 74. Primero se le quiso ir arriba a Stalin, lo rehabilitaron, después se peleó con Khrushchev. Khrushchev es el peor de los traidores. Bueno, él y Trotsky, traidores, y Gorbachev al mismo nivel de la traición, pero bueno. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hubo el acuerdo famoso de Yalta, donde se ponen de acuerdo Churchill, Roosevelt y Stalin. Después se murió Roosevelt y asume Truman, Harry Truman, el criminal. Era un acuerdo de cómo iba a quedar la cosa, pues. Y ya capituló el nazi, ya murió Hitler. Hay un acuerdo de Gran Bretaña con la Unión Soviética, que la Unión Soviética le va a ayudar a derrotar a Japón, a expulsar a Japón de todos los territorios que había ocupado. Fíjense bien, la Unión Soviética que ha perdido millones de soldados y de civiles, cuyas ciudades, sobre todo en la parte occidental de Rusia, han quedado destruidas, occidental y sur.
destruidas, arrasadas, las cosechas arrasadas, etcétera, porque iban los nazis arrasando, ¿verdad? No solo iban matando y ocupando ciudades, sino que las quemaban las ciudades y quemaban los cultivos para que quedaran sin comida. Entonces, después de toda esa barbarie que ha sufrido, termina la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Entonces mandan a una parte de las divisiones que han combatido a Hitler, junto con los ejércitos que ya tienen en el oriente de la Unión Soviética, los mandan a combatir a los japoneses y los expulsan de China y de Corea. Los derrotan. ¿Qué clase de bravura, no? Ese es Stalin. Stalin cumplió su palabra. ¿Y qué pasa? Ya está derrotado Japón. Ya está derrotado. Ya lo sacaron de China, lo sacaron de Corea y anda buscando qué hacer. Criminales. En Filipinas lo estaba sacando Estados Unidos y demás. Y las otras tierras ocupadas por los japoneses. Entonces, ya está derrotado Japón. Solo faltaba que firmara el maldito Harry Truman, que ya tenía la bomba atómica, pero quería aprobarla. Pero además, como el plan de Truman y de Churchill era, una vez derrotado Japón, ver si aprovechaban los destrozos y el dolor que tenían los pueblos soviéticos para ocupar la Unión Soviética. Ese era el plan, que lo comenzaron a preparar desde febrero del 45. Estoy en serio. Entonces, como Truman quería contribuir a eso, entonces querían asustar a los soviéticos y además, de paso, tomar represalia con Japón por haber osado atacar Pearl Harbor. Y Truman le deja caer la bomba atómica primero en Hiroshima y después en Nagasaki. 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Decenas de miles de muertos. Me acuerdo del bombardeo británico en Alemania, ya, que era una ciudad que no era un objetivo militar, y la bombardearon y la destruyeron a placer, solo por venganza. Ya estaba derrotado Hitler y solo por venganza. Esos son los británicos. Esos son. Entonces, en Japón, lo que hace Truman es por venganza y como advertencia a la Unión Soviética. ¿Cuál es el gran dolor de Estados Unidos y del Imperio Británico, desfalleciente Imperio Británico? Cuando Stalin logra la bomba atómica también, 5 o 7 años después. Se acabó la bomba, se acabó la superioridad. Yo les preguntaba, ¿cómo creen ustedes de dónde sacó fuerza el pueblo soviético? Les voy a poner un ejemplo. Este hombre se llama Nikolai Ivanovich Kuznetsov, seudónimo Paul Wilhelm Siebert, un montañés, un campesino de las montañas, un pueblo perdido allá por los Urales, pero tenía un don especial. Rápidamente aprendía cualquier idioma. Entonces él se fascinó por el alemán y aprendió el alemán tan perfecto que parecía nativo. Incluso dominaba varios dialectos del alemán y otros idiomas. Y eso sirvió para que lo reclutara la inteligencia soviética y penetró las filas hitlerianas. Con el seudónimo Paul Wilhelm Siebert. Entonces, parecía un alemán natural, era más alto que el promedio de los soviéticos. Blanco ario, blanco, ojos azules, etc. Entonces el tipo, pero miren qué trabajo hizo. Lo destinan a la parte de Ucrania, de lo que es Ucrania. Mató a un montón de jefes nazis que iban poniendo en las ciudades o en el territorio.
Por ejemplo, ayudó a impedir un atentado que tenía Hitler planificado en Yalta para matar a Churchill, Roosevelt y Stalin. Él ayudó a que eso no ocurriera, por ejemplo. Pues. Pero entonces, él finalmente ya comienzan a sospechar que hay un topo y el tipo se siente ya, digamos, a punto de ser descubierto. Entonces se va con un grupo de compañeros, se va al frente de combate y ahí lo rodean los nazis ucranianos y no se rindió el hombre, pues él muere finalmente ahí el 9 de marzo del 44, pero él deja una carta que se la dirigió a su hermano y le pide que esa carta solo se lea si él muere. Le escribió el 24 de julio de 1943 y él muere el 9 de marzo de 1944, 9 meses después. Esta es la moral del pueblo soviético, escúchenla. La guerra para liberar a nuestra patria de la escoria fascista exige sacrificio. Inevitablemente hay que derramar mucha sangre para que nuestra amada patria florezca y se desarrolle y para que nuestro pueblo viva libremente. Para derrotar al enemigo, nuestro pueblo no escatima lo más preciado, la vida. Los sacrificios son inevitables y quiero decirte francamente que hay muy pocas posibilidades de que regrese con vida. Es casi al 100% que tendré que hacer el último sacrificio y voy a hacerlo con toda calma y conscientemente, porque soy profundamente consciente de que estoy dando mi vida por una causa santa y justa, por el presente y el floreciente futuro de nuestra patria. Amo la vida, aún soy joven, pero si es necesario sacrificar mi vida por la patria a la que me amo como a mi propia madre, lo haré. Que los fascistas sepan de lo que es capaz un patriota ruso y un bolchevique. Que sepan que es imposible conquistar a nuestro pueblo como es imposible apagar el sol. Para ser leído solo después de mi muerto, Nikolai Ivanovich Kuznetsov. Esa era la moral del pueblo soviético. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественники! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях врагов и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
¡Hurra! Nosotros podemos asegurar, hermanos, que Nicaragua no es neutral, Nicaragua está con Rusia, porque es lo correcto, es lo justo. Este pueblo santo no lo permitirá. La rebelión